Y bueno, se vino de lejos, se vino desde Areguá, se vino con toda su corte, el duque de Areguá. ¿Qué tal, Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy bien, el analista bien. Mario Luis Peña? Yo no soy analista, yo soy un amateur. No. Estuve escuchando la entrevista que le hiciste a la ministra de Turismo, estuvo muy bien, ¿verdad? Realmente Paraguay tiene un potencial enorme, sobre todo en lo que sea turismo de campo, ¿verdad? Así mismo. Es muchísimo, ¿verdad? Tendríamos que Chaco seguir promocionando, paraguayo. no en el Chaco, en todas partes, en Concepción mismo, Chaco paraguayo, tenemos las cuevas ahí de la zona de Vallemí, ¿verdad? Sí. Tenemos la conclusión del río Apa con el río Paraguay también en esa zona. Tenemos el Tagatillá, que es un arroyo que corre sobre caliza, que es hipercristalino, parecido al bonito brasilero, ¿verdad? ¿Vos conocés eso? Yo conozco esa zona, conozco mucho esa zona, es una cosa maravillosa. Imagínate si se explota turísticamente como se hace en Estados Unidos. Realmente se explota bastante porque eso está dentro de una estancia pertenece a una familia, ¿verdad? Brasilera de apellido Coda, sí. Que está parte del arroyo Tagatillá, ahí está en esa zona, ¿verdad? Parte, pero el Tagatillá es un arroyo grande, ¿verdad? Corre sobre caliza, es súper cristalino, se ven todos los peces, es un lugar precioso, es muy parecido al Bonito, que está en el estado de Mato Grosso en Brasil, ¿verdad? Muy parecido. Sí, muy centro parecido. turístico que la gente sí o sí pasa y se queda y disfruta. Así mismo. Tendríamos que explotar mucho más esa zona, ¿verdad? Y también la parte de infraestructura, que es muy importante porque nuestro turismo es muy precario en infraestructura todavía. Sí, eso es realmente. Y me encanta que está al frente una funcionaria de carrera que se nota que ama lo que hace, 31 años, conoce del derecho y del revés, sabe lo que quiere y lo está gestionando muy bien. Y al hablarlo se notaba, le brillaban todos los ojitos cuando hablaba de su gestión. Sí, porque tiene pasión por lo que hace, que es muy tiene importante. Pasión, es muy importante que alguien que está en el que es de la casa, ¿verdad?, asuma una cartera como esa, porque es una cartera bastante complicada en nuestro país porque su presupuesto es muy limitado también, Alicia. Claro, tienen un presupuesto muy limitado, entonces tienen que hacer maravilla con lo poco que tienen, ¿verdad? Claro, así mismo. El Estado realmente no le da mucha importancia al Ministerio de Turismo. No solamente en esta, ni también en otras administraciones, ¿verdad? Y también eso depende mucho también del presupuesto general de gasto de la nación que se presenta para aprobar todos los años. Hacienda tampoco no le da mucha bolilla, siempre hay que ahora a partir de lo de Sur tomen más en serio, tomen más conciencia, ¿verdad? Que realmente Paraguay es un centro en el cual se pueden hacer muchos eventos. Estamos en el centro de América del Sur también y tenemos unos costos muy baratos, Alicia, con respecto a los vecinos. Muy barato. Acá la vida es relativamente muy barata. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar, y tenemos gente ya capacitada también para que se organicen ese tipo de eventos. O de Sur ha sido... Nadie creía no de Sur. Imagínate el ejemplo que dieron de organización. Nadie creía. Realmente que la organización al final no se pudo completar algunas cosas. Hubo algunas pequeñas cosas que no se pudieron terminar, pero también eso es una eterna guerra entre las instituciones y el Ministerio de Hacienda, porque el Estado demanda muchos recursos y Hacienda tiene pocos recursos. Claro. Entonces ese es también nuestro problema. Y siempre estamos en lo mismo, mala distribución de las riquezas y mala gestión. Ese es el porque principal problema nuestro. Hay plata, pero se administra mal. Exacto. Se gasta mal el dinero. Y vamos a tocar el tema de IPS. Sí, bueno, IPS tenemos nuestro eterno problema, no solamente IPS, la salud pública en Paraguay viene acarreando déficit ya de hace más de 30 años que nunca pudimos solucionar, y eso tendría que dar un vuelco ya definitivo. Tuvimos el problema de la pandemia, que ahí nos dimos cuenta de la precariedad de nuestro sistema de salud, la gente se dio cuenta, los diputados y los senadores también se dieron cuenta que habría que poner más dinero para salud, porque la salud es lo principal en el ser humano. Si no hay salud, hay dos cosas fundamentales: justicia y salud. Si no hay justicia ni salud, no se puede encarar absolutamente nada en ningún país. Y no hay motivación tampoco. No, el problema es que uno no tiene dónde reclamar su derecho, y si uno se enferma no tiene dónde ir. Así mismo es. El norte y el sur. Es catastrófico, ¿verdad? Totalmente. Tenemos nomás acá el ejemplo de Formosa, que es una provincia argentina, que es una provincia pobre en el norte de la Argentina, ¿verdad? Ya hace más de 7, 8, 9 años tiene un hospital de alta complejidad que nosotros no tenemos. Formosa, Formosa, donde se van paraguayos a hacerse atender gratis.
Y con tanto dinero que hay, yo no entiendo todavía que no hayan, por ejemplo, edificios para enfermos oncológicos únicas y exclusivamente, que son inmunosuprimidos, renales, para, o sea, sí, ya se sabe, camas de terapia intensiva, que haya todo en edificio para camas de terapia intensiva. Hay dinero, hay cómo se puede invertir en infraestructura, en personal, capacitación, en insumos. O sea, hay dinero, hay mala gestión lo que hay. Esa es la palabra. Realmente que acá tenemos el INCAN, que es un hospital, ¿verdad? Que es solamente para personas con problemas oncológicos, ¿verdad? Pero IPS tiene la posibilidad de tener su propio INCAN, ¿verdad? De tener un mega INCAN. Exactamente. IPS tiene la posibilidad. Es el mayor banco del país. Sí, o sea, partamos de esa base luego. El problema es que tiene un déficit en salud y tiene un superávit en jubilaciones. Y las dos cosas, una va por un camino diferente y la otra por otro. No se puede tocar la plata de los jubilados para invertir en salud. Sí, pero tiene una cantidad de muebles ociosos, por ejemplo, que tiene una cantidad, pero habría que cambiar la ley de IPS. Son leyes vetustas de la década del 60. Así mismo. Que deberían, por favor. Así mismo. Ya, entonces, así como se hizo con Mariano Roca Alonso, que se agarren esos más de 1,000 y algo de inmuebles ociosos, que se vendan y que se le reactiva un poco a la parte de salud. A la parte de salud, que no goza de buena salud. Exactamente. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Realmente no goza de buena salud. Hasta el punto que están queriendo bicicletear deudas del IPS. Diputados analizan hoy el peligroso plan de bicicletear deudas del IPS, dice la Cámara de Diputados. Estudiará hoy el plan de bicicletear la millonaria deuda del Fondo de Salud del Instituto de Previsión Social. La iniciativa pone en peligro la parte jubilatoria, aunque desde la entidad lo niegan. Bueno, lo que yo digo, en la parte de la gente que maneja la parte de jubilación, por supuesto que no va a permitir, no pueden utilizar la parte de Claro, van por cuerdas separadas. Totalmente, no pueden utilizar los aportes de jubilación para solucionar el déficit de salud. Eso son cosas totalmente diferentes. Acá lo que tiene que haber un mayor control de las personas que tienen, de todos los empleados que tienen que estar asegurados en IPS. Por ejemplo, yo hasta ahora no puedo entender por qué los funcionarios públicos tienen seguro privado y no tienen seguro IPS, por ejemplo. Sí, y le dan opcional y felices porque tienen un seguro y no saben que realmente a la hora de la jubilación lo que vale es que sea del IPS. Así mismo. Y después se encuentran con que tienen de aporte nomás, tienen tantos años. Así mismo. Yo creo que tendría que salir una ley que todas las instituciones públicas tienen que estar aseguradas en IPS. En la administración anterior del presidente Horacio Carter estaba prevista una ley que tenía que migrar el sector público, el sector privado, el sector público al sector de IPS 25% al año. Así que en 4 años tendría que migrar el 100% del sector público a IPS, así, en forma escalonada, porque IPS no iba a poder tener la posibilidad de atender a todos sus asegurados y todas las instituciones públicas se pasan a IPS, ¿verdad? Por un problema de infraestructura, ¿verdad? Pero en 4 o 5 años se puede programar para que esa gente... Claro, es organización. Exactamente, y no solamente, son miles de millones de dólares de aporte al año, ¿verdad? Porque los seguros que suelo ver que se licitan para las entidades públicas son seguros que están entre 15, 20, 25 millones de dólares al año. Todo ese aporte podría ir a IPS al sector de salud, ¿verdad? Con el tiempo, entonces... IPS va a tener una entrada gigantesca de aporte por sistema de salud, que lo que le va a hacer es permitir equilibrar su presupuesto y tener todas las cosas que le faltan, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Y el IPS necesita realmente más gestión, y yo considero particularmente que para que el IPS salga adelante se debe despolitizar. Como la parte de salud y educación se deben de despolitizar para que vaya gente más técnica y con vocación de servicio y se dediquen y hagan el trabajo que deben hacer, y depurar un poco también a los funcionarios, que los funcionarios que no tengan vocación de servicio y que no reúnan los requisitos para estar ahí, que vayan, que sean más útiles en otras instituciones donde puedan ser útiles, no que se queden sin trabajo, pero sí que vayan a instituciones donde sus capacidades sirvan. Sí, esa es una posibilidad. Lo que pasa es que el sistema político está involucrado en todos los ámbitos acá en el Paraguay, sobre todo
en las empresas y así del sector público. Y así nos va re mal. Tendría que haber una depuración, ¿verdad? Y tratar que con el tiempo los técnicos estén al mando de estas instituciones tan complejas como es el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de la salud, que es una cosa muy sensible, en la cual la población tiene derecho a una salud digna. Sí, totalmente. Imagínate, tener más de 70 años de existencia y todavía se siguen aplicando leyes obsoletas que lo único que hacen es burocratizar más el sistema, hacerlo más pesado, cuando realmente hay que agilizar y la salud tiene que ser pronta, barata y tiene que estar al alcance, no como la justicia también, ni pronta ni barata. Tiene el mismo sistema de la justicia, pronta y barata tiene que ser, pronta y barata, porque si llega tarde ya uno se muere, así que imagínate, hoy estamos celebrando la lucha contra el cáncer de mamas y vemos que es el mayor porcentaje de muertes de mujeres está en primer lugar el de cáncer de mamas. Después le siguen las enfermedades cardiovasculares. O sea, hay que hacer algo, hay que tener acceso, porque los medicamentos oncológicos son carísimos. Son hiper caros, no caros. Sí. Hiper caros. Acá el principal problema que tenemos es que también los centros, digamos, de salud que están en varios departamentos no cuentan con tomógrafo, ¿verdad? Para la cuestión del chequeo de los mamografías. Mamografías. Entonces eso complica un poco el tema, ¿verdad? Porque sí, es el estudio por excelencia para detectar, ¿verdad? El cáncer de mama en las mujeres, y cuanto más rápido se pueda detectar, ¿verdad? Más son las posibilidades de curación, ¿verdad? De sobrevivencia. La sobrevivencia es muy alta si te toma tiempo, ¿verdad? Sí, así mismo. Es muy alta la supervivencia. No, y justamente al inicio del programa decíamos que la mamografía es el estudio por excelencia de detección precoz, y el autoexamen también, porque hay mujeres que nunca se hacen autoexamen y después se encuentran con un nódulo, sea axilar, sea en el pecho, y ya a veces por no tomar las precauciones o no hacerse frecuentemente o con una frecuencia, no digo, los que tienen antecedentes se deben hacer una vez al año la mamografía, así como también el Pap Nicolau, y los que no tienen antecedentes cada 2 años, cada 3 años, por ahí, pero es importante hacerse. Pues la mujer, pues, es una fábrica de hormonas, ya sabemos luego, ¿verdad? Así mismo, una fábrica de hormonas, y aparte es creadora de vida, ¿verdad? Que tiene un organismo mucho más complejo que el del hombre, ¿verdad? Así mismo. Porque crea vida, entonces es mucho más complejo. Yo creo que el Ministerio de Salud hizo una campaña bastante importante sobre la cuestión del cáncer de mama, no solamente acá en Asunción, sino también en el interior. Y espero que continúe eso, porque también hay que educar a la gente del interior para que pueda hacerse, porque la gente del interior, si uno no le educa, si no le da la posibilidad, no le da importancia a que tengan un centro distrital ahí con todos los elementos para poder hacerse también los exámenes, ¿verdad? Va a ser imposible que la campaña solamente auditiva o a través de radio y televisión tenga éxito, ¿verdad? Claro. Porque eso tiene que estar acompañado también de la posibilidad que exista la infraestructura para hacer los exámenes. Y debería implementarse también eso de los médicos itinerantes, que recorran un poco las zonas y que lleven varias las especialidades más requeridas. Yo creo que el Ministerio de Salud en ese aspecto, ¿verdad?, tiene varias cabeceras departamentales, ¿verdad?, donde realmente los médicos están ahí y recorren las diferentes ciudades de cada capital departamental, ¿verdad? Sí. En eso están, yo creo que bastante organizados. Lo que falta siempre son recursos. Sí. Entonces, si hay una mejor gestión en el gasto, los recursos van a alcanzar para todas las cosas que se precisan, ¿verdad? Claro, acá lo que hay que es tratar de saber gestionar el gasto. Esa es la principal causa del mal uso del dinero público, la mala gestión del gasto. El Paraguay gasta aproximadamente entre 1.200.000 y 1.300.000, 1.200 o 1.300 millones de dólares mal gastados al año. Dios santo, es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, con eso se pueden hacer muchísimas cosas. Yo soy partidario que el presupuesto general de gasto de la nación tiene que estar enfocado principalmente en la salud, en la educación. Necesidades sociales básicas. Las necesidades sociales básicas tienen que mejorar rotundamente en los próximos 10 años en este país, porque el sistema ya no da más. Ya no da más. Y los cambios van a tener que ser bruscos ya, ¿verdad? Entonces hay algunos sectores que van a quedar relegados, y también el Estado debe achicarse, ¿verdad? El Estado no podemos tener un Estado tan grande como el que tenemos, ¿verdad? Con miles de funcionarios públicos con sueldos
realmente de primer mundo y con gestión de tercer mundo. Sí, totalmente. Ese es uno de nuestros principales problemas, ¿verdad? Eso es cierto. Y otra cosa también que es muy importante, que las políticas se miden no por las intenciones, sino por los hechos. Entonces uno puede estar muy bien intencionado, pero si no hay resultados, no sirve la política. No, y aparte eso que te explican, que te dan excusas, no, eso no sirve. La cosa es que se vean los resultados. Ese es el resultado, es lo principal. Que sean proactivos. Así mismo, hay que ser proactivo, ¿verdad? Y más eficiente en el gasto. Yo creo que hay una conciencia ya, ¿verdad? Política sobre todo, ¿verdad? Sobre todo de cambio, yo veo. Sí, no solamente de eso, sino que también el sistema no da para más. Esto no es que va a cambiar porque quieren cambiar, va a cambiar porque ya no tiene más salida. No, ya estamos saturados. Estamos saturados y la gente está saturada también. Sí. Yo creo que estas elecciones van a ser las elecciones más apáticas que van a ocurrir en los últimos 20 años, porque lo único que le mueve a la juventud es, por ejemplo, Odesur y algunas cosas así como el deporte. Sí, ahí fútbol, se vio realmente, bueno, divertirse es algo común en la juventud, ¿verdad? Si uno no se divierte cuando es joven, entonces ¿cuándo se va a divertir, verdad? Pero no solamente la farra, acá se vio, por ejemplo, en Odesur, que ha sido un éxito total, la gente llenaba los estadios. Sí. Hay gente que quedaba afuera, hay gente que iba a las 2 de la tarde cuando el partido empezaba a las 5 de la tarde para poder tener lugar. Para poder tener un lugarcito. Así mismo, y está demostrado que eso es lo que busca la juventud. Eso es lo que hay que apuntar al deporte también, que es una cosa que motiva mucho a la juventud. Y el deporte de salud. El deporte de salud, aparte da una sensación de prestigio entre ellos mismos, ¿verdad? Porque se sienten orgullosos de ser paraguayos, que es fundamental, ¿verdad? Nosotros hemos perdido mucho después de la guerra del Chaco. La autoestima perdimos mucho. ¿verdad? La última generación que realmente tenía una autoestima muy elevada es la gente que participó durante la guerra del Chaco, que tuvimos una guerra victoriosa con recursos mínimos. El Paraguay venció en la guerra del Chaco prácticamente sin un guaraní de deuda. Imagínate. Todo el dinero era generado por los impuestos de los paraguayos y hemos ganado la guerra. Y nos hemos preparado la guerra 3 o 4 años antes. Ya venir que la guerra venía y ya se preparó el Paraguay, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Acá el problema es que cuando hay un problema ahí recién el Estado se preocupa del problema. Sí, reacciona. Así mismo. Y a veces tarda meses en reaccionar. El tema de la pandemia, por ejemplo, se reaccionó a tiempo inicialmente y después no sé qué pasó, se fue toda la miércoles. Y no, el problema es siempre está en el problema de gestión. El tema de gestión, que cuando empezó a explotar, digamos, no tenían la capacidad para gestionar la y además explosión. Nadie sabía nada, fue algo novedoso. Pero relativamente la cuestión de la pandemia, nadie sabía nada, pero acá había una sola cosa que habría que hacer, que es lavarse las manos, usar tapabocas y el aislamiento. No había otra medida. No había otra medida, porque estas vacunas que se aplicó, ¿verdad? Son vacunas experimentales, porque no hubo tiempo para desarrollar una vacuna. Y ahora la Pfizer reconoció que no realizó la debida... No, es que no había tiempo para hacerlo. No había tiempo. Claro, entonces... Y todos nos aplicamos. Todos nos aplicamos en forma experimental, ¿verdad? Algunas funcionaron, otras no. Y algunas nos daban reacciones también. Así mismo. Porque no hubo el tiempo necesario, porque la pandemia ya estaba instalada y la gente no tenía noción de las cosas. Entonces el tiempo de experimentación no fue lo suficientemente largo para poder a veces eliminar ¿cómo que llaman eso? Las cepas. No es las cepas, sino los colaterales que producen los efectos colaterales que produce la vacuna, ¿verdad? Que sí. En algunos organismos producen serios efectos colaterales y en otros no pasa nada. Cardiovasculares, olvidarse de las cosas. Problemas neurológicos. A mí me dio una reacción así en la piel. Problemas, reacciones alérgicas. Tipo sarpullido. Pero me duró como 3 meses, por ahí me duró. Sí, hay gente, por ejemplo, que también tenían acceso de tos durante mucho tiempo. Sí. Que no pasaba la tos, que después pasó, ¿verdad? Sí, así y en línea general otras personas absolutamente nada, ¿verdad? Pasaron sin ningún problema. Sí. ¿Por qué te dicen Duque de Areguá? Bueno, a mí me dicen Duque de Areguá como porque fue un problema entre mis amigos, ¿verdad? Porque yo vivo en una casa que es a fines del año 1900.
Y es un pequeño palacete, entonces me decían, che, pero vos vi como un duque. Ah, por eso es. Y de ahí salió el tema todo el mundo. De ahí salió el tema del Duque de Areguá, ¿verdad? Sí, entonces te quiere mucho. Ahí salió el tema del Duque de Areguá, entonces ya se instaló eso ahí en Areguá. Tengo 2 o 3 amigos con quien frecuento mucho los fines de semana. ¿Vos vivís desde siempre en Areguá? No, hace 7 años estoy viviendo en Areguá. 7 años, ya bastante tiempo, sí, pero es un lugar mágico. Es un lugar muy tranquilo. Yo soy una persona luego medio solitaria, me gusta mucho porque soy un adicto a la lectura. ¿De qué signo sos? Yo soy acuariano. Acuariano. Sí, soy muy adicto a la lectura, ¿verdad? Entonces necesito mucha tranquilidad y estar solo. Estar solo no me cuesta. Ajá, claro, estar contigo mismo. Pero eso es muy bueno, porque eso habla de que tenés mucha paz interior. Sí, el estar solo realmente, como decía Neruda, la soledad es buena para visitarla, pero no para quedarse a vivir en ella, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces, ahí tengo unos amigos con quien siempre suelo compartir los fines de semana, ¿verdad? Sí. El arquitecto Silvio Feliciángel y Ricardo Array, que tienen también casa ahí en la zona de Areguá, ¿verdad? Y Carlos Rolandi, que es un amigo mío que estuvo viviendo en París más de 25 años, ¿verdad? Es profesor de la Escuela de Bellas Artes, es un pintor muy renombrado, estudió en París también. Y con ellos me suelo juntar, ¿verdad? Y hablamos de la vida, ¿verdad? Y aparte, Areguá te da una sensación de sosiego. Es un pueblo mágico, es un pueblo mágico. Es como hacer un viaje al pasado. Aparte es un pueblo mágico, porque la gente que vive en Areguá es rarísima. Sí, se comporta de otra manera en relación a las demás. Sí, es rarísima la gente que vive en Areguá. En Areguá, por ejemplo, vos no conseguís una persona que trabaje los fines de semana ni un sábado, por ejemplo. Claro. Ni por $1 millón. Ni por $1 millón. Ni por $1 millón. Tiene una forma de pensar totalmente diferente. Son budistas sin saberlos. Mirarse, sí, pero eso es maravilloso. Maravilloso. Hay que emular porque hace muy bien a la salud. Sí, sobre todo a cierta edad, ¿verdad? Sí, sobre todo a cierta edad, que uno busca paz, sosiego, armonía y todo eso. Sobre todo a cierta edad. Vamos a hablar cómo van las encuestas en Brasil para los presidenciales de segunda vuelta. Bueno, Brasil está apretada la situación, ¿verdad? Hay una diferencia de 5 puntos a favor de Lula con respecto a Bolsonaro. Así que hay una final de bandera verde que realmente va a estar apretadísima porque ellos están buscando los votos de los que no fueron a votar en la primera vuelta. Hubieron más de 20 millones de personas que no acudieron a las urnas en la primera vuelta y ellos van a salir a votar por lo que no fueron a votar. Claro. Y decime, la vez pasada yo estaba hablando con un analista y un experto economista y me dijo que realmente que quien gane, Bolsonaro o Lula da Silva, no va a influir en el Paraguay. ¿Vos crees eso? Bueno, Bolsonaro tiene una política muy nacionalista. Él es un admirador de Donald Trump, que también tiene una política hipernacionalista, ¿verdad? Sí. Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil aplicó en todo lo que respecta a importación, ¿verdad? A tratar de consumir primero lo que ellos producen y después se importaba, ¿verdad? Claro. Bolsonaro es más, Lula es más aperturista. Bolsonaro es mucho más cerrado. La teoría de Bolsonaro y de su ministro de Economía, el ministro Guedes, es primero Brasil, segundo Brasil, tercero Brasil. Entonces eso, nosotros tuvimos un pequeño problema con Brasil, sobre todo con la cuestión de la ley de maquila, ¿verdad? Que nosotros tenemos un arancel preferencial con los brasileños que se renegoció. Y al final Paraguay obtuvo el mismo arancel que tenía anteriormente, eso gracias a la afinidad que había entre el presidente Mario Abdo y Bolsonaro, ¿verdad? Sí. Porque también está la afinidad política que tengan los presidentes. Claro, eso propicia, pues. Propicia. Lo mismo ocurrió con Lugo y Lula durante el aumento de los royalties de Itaipú, que fue el único presidente que pudo conseguir una cesión mayor con respecto a los royalties a favor de Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con Itaipú? Bueno, Itaipú no va a pasar absolutamente nada, como siempre. Itaipú va a continuar ahí con el mismo sistema. Paraguay lo que tiene que hacer es industrializar su energía. Sí. Tiene que utilizar su energía. ¿Y por qué no vende nomás ya? Paraguay no utiliza nomás ya toda su energía. Claro, Paraguay tiene que utilizar su energía. Tiene que promover la instalación de industrias electrointensivas y de industrias en el Paraguay, ¿verdad? A un costo de energía accesible, barata, para que la gente tenga interés en instalarse, ¿verdad? Y no tenga que depender de otros ya. Y no solamente eso, sino que la industria da un valor agregado muy grande y da fuente de trabajo, ¿verdad?
Claro. Lo importante. Acordate que el problema en el mundo va a ser en el mediano plazo la energía. La energía va a ser porque un problema. Con la cuestión de la emisión de los gases, de verdad, se está eliminando prácticamente todo lo que sea tipo de energía de fósiles, de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y todas esas cosas, ¿verdad? Hay un programa a nivel mundial que en 25 o 30 años van a tener que cancelarse todo. Por ejemplo, la energía eléctrica se produce a base de carbón, de carbón mineral, que es altamente contaminante. India y China, que son países que tienen grandes usinas a carbón, ¿verdad?, que contaminan muchísimo, están dejando de lado, están empezando a usar usinas atómicas. Los autos eléctricos. Los autos eléctricos van a suplantar a los autos de combustibles fósiles. En fin, hay toda una serie de programas que se van a tener que instalar en los próximos 30 años, porque no es porque quieran, sino que no hay otra medida, ¿verdad? Porque el cambio climático está a la vista. Está a la vista y pasa la factura. Nos vemos el tema de las cataratas. No solamente eso, sequías prolongadas, después inundaciones prolongadas. No hay equidad en el clima, no hay una la naturaleza no está pasando la factura y tiene toda la razón del mundo, porque ¿cuánto daño se le ha hecho? Se puede vivir a favor de la naturaleza y trabajar con la naturaleza, pero no en contra de la naturaleza. Claro. Eso, aparte de la naturaleza, tiene millones de años de evolución. Exactamente. Nosotros, según el calendario cósmico, el hombre hace nada más que 2 horas que está sobre la Tierra. Imagínate vos la diferencia que hay entre la naturaleza y nosotros los humanos. Y somos los mayores depredadores de la naturaleza. Exactamente. Creo que la única especie animal que se autodestruye. Que se autodestruye. Y que no tiene límites. No tiene límites. Porque los animales, vos al perro le llenas el plato de comida y va a comer solamente lo que necesita. Así mismo. Y tampoco, y mata para comer. Por necesidad. No, va a matar por matar. Así mismo. Es una cosa impresionante. Nosotros no tenemos límites en ningún tipo de actividad humana. Sí, es cierto. Somos ilimitados. Depredadores. Como decía Thomas Hobbes, el hombre, lobo del hombre, decía. Así mismo. Fuerte ese término, Así mismo. Y esperemos que en Brasil, ¿verdad? Las encuestas dan que gana Lula en segunda vuelta, que le va a ganar a Bolsonaro, está 5 puntos arriba, que no es mucho, pero Bolsonaro está remando para tratar de ganarle a Lula, ¿verdad? Y la última entrevista que hicieron ambos presidentes en la Red Globo fue realmente parecida a las disputas internas nuestras acá entre los partidos. Cómo se peleaban. Impresionante. El nivel ahí bajó el nivel bajó muchísimo. Sí. Indudablemente que Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, sino que el mundo entero, ¿verdad? El ser humano es en ciertas cosas... Está como muy agresivo, irracional, ¿verdad? Es irracional. Sí. El 80% de los actos humanos son irracionales. ¿Y por qué nos creemos tanto? Porque somos muy emotivos. Entonces tenemos que equilibrar un poquitito más esa emotividad y darle paso a la racionalidad, porque si no, no vamos a sobrevivir ni como especie siquiera. Es claro, ese es el problema justamente. Por eso es que los animales, la emoción tiene un límite. Sí. Nosotros los humanos, sobre todo los hombres, por ejemplo, estamos en celo 24 horas al día. Y sí. Y en cambio los animales tienen su época de apareamiento. Nosotros no tenemos época. Cierto. Entonces eso también crea una cantidad, digamos, cada vez que la población está mayor en el mundo, tenemos serios problemas porque la esencia de esta especie es la reproducción. Claro, es cierto. Y en este país... El paleocéfalo tiene una función por encima de los demás cerebros, porque nosotros tenemos 3 cerebros. ¿Sí? Claro, tenemos el neocorte, el cerebro límbico y el paleoencefálico. El paleoencefálico es el cerebro de los instintos. Mira, es el cerebro primitivo, el reptiliano, que actuamos por instinto. Sí. El límbico es el cerebro de las emociones. Sí. Y el neocorte es el cerebro del razonamiento. Mira, y tenemos que estar en equilibrio, luchando permanentemente con los 3 cerebros. Entonces es muy compleja la actuación del ser humano. Y aparte hay gente que prima mucho la parte emotiva y que no le podés ni siquiera no podés ni siquiera hablar. Así mismo. Qué increíble. Entonces somos bastante complejos nosotros los humanos, somos bastante complejos. ¿Y qué temas a vos te preocupan del mundo actual?
ahora mismo a nivel internacional? Bueno, el principal problema que tenemos a nivel internacional económico es la inflación a nivel mundial. Sí, sí. Es uno, ¿verdad? Y también un estado de recesión que va a entrar el año que viene, y ya estamos entrando en un estado de recesión, sobre todo las grandes potencias como Estados Unidos, China, Alemania. Sí. ¿Y va a llegar al punto de la tenemos Gran Depresión o no? Y puede explotar la burbuja, pero nosotros tenemos una ventaja, ya pasamos nosotros en el año 2008 cuando explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y a nivel mundial. Sí. Nosotros hemos capeado sin ningún tipo de problema. Nosotros tenemos la ventaja de ser una economía pequeña y estar rodeado de dos países bastante interesantes para nosotros, tanto Argentina como Brasil, ¿verdad? Sí, yo siempre miro más al Brasil porque el Brasil tiene una economía mucho más, digamos, previsible que la economía argentina. La economía argentina es imprevisible. La economía brasilera sí es previsible. Y están como más organizados. Están más organizados y es el mayor consumidor de Sudamérica. Sí, sí. Los brasileños consumen muchísimo. Entonces, todo lo que nosotros producimos, cualquier cosa que nosotros producimos, cualquier migajita que necesita el Brasil, nuestro mercado ya se satura. Es decir, nosotros vendemos todo lo que tenemos. Vendemos todo, pero además somos tan pequeños en relación a ellos. Y somos un país mediterráneo, tenemos que buscar los mercados más cercanos por un tema de logística. Acuérdate que el petróleo se va a seguir manteniendo alto y eso eleva el costo de los fletes, lo cual hace que nuestros productos no sean muy competitivos cuando vos tenés que salir a ultramar. Claro. A vender a países que están fuera de nuestro continente. Más lejos. Por eso que el Brasil es muy importante para nosotros. Sí. Nosotros tenemos que mirar mucho al Brasil. Sí. Acá las grandes fortunas se hicieron gracias al mercado brasileño, no al mercado interno paraguayo. Claro, después de Itaipú y esas cosas, ¿verdad? No, y el mercado brasileño. El mercado brasileño consume cualquier cosa, consume todo lo que uno produce. Ellos tienen una mala cosecha de arroz y vienen acá en 24 horas, llevan todo el arroz que se produce en el Paraguay. Maravilloso. Entonces nosotros somos tan pequeños en relación a eso nos da también una ventaja. Nos da una ventaja porque una economía pequeña es mucho más controlable. Paraguay tiene la macroeconomía más estable de la región durante más de 20 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Hacienda hubo una política que se siguió por 20 años. Entonces, ese es el resultado de nuestra buena macroeconomía. Cuando hay un seguimiento, donde el que viene continúa con el que dejó bien las cosas y modifica lo que dejó mal, el otro. El problema acá es que en otras instituciones se empieza todo de nuevo, entonces es un eterno comenzar y nunca se termina nada. Claro. Ese es el principal problema nuestro en materia de infraestructura, por ejemplo. Nosotros tenemos problemas de infraestructura gravísimos. Solamente el 7% de la población tiene por ejemplo, saneamiento, es decir, cloaca en una. Solamente el 7%. El 7%. Y en estas zonas súper desarrolladas. Acá tenemos serios problemas de saneamiento. Ahí en la zona acá tenemos problemas de saneamiento. Santa Teresa y toda esa zona hay problemas. Hay grandes barrios que tienen problemas de saneamiento. Es que Asunción no fue planificada. No es que no fue planificada. Asunción lo que pasa es que no se siguieron las cosas que tenían que haber hecho. El problema es que nosotros venimos atrasando este problema de 30 años. Y ahora la SAP no va a hacer no, eso. La SAP se convirtió exclusivamente en un ente que provee agua en ciertas regiones del país porque hay un departamento del Ministerio de Obras Públicas que maneja todo el sistema de saneamiento y agua corriente ahora. ¿Sí? El Ministerio de Obras Públicas está encargado de planificar todo lo que sea saneamiento y agua corriente en todo el país. En todo el país. La SAP ya no tiene esa función. Ya no tiene esa función. ¿Y esa función a quién le compete entonces? Al Ministerio de Obras Públicas. Hay un departamento exclusivo de agua y saneamiento en el Ministerio de Obras Públicas que se creó justamente para planificar todo eso. Que en los próximos 10 años, según lo que escuché, estuvo ahora el ministro Segovia, esta semana estuvo en España, hubo un seminario. Un seminario sobre aguas y saneamiento, ¿verdad? Que fue impulsado por la CAF, que es el órgano multilateral de financiamiento de acá de América, que son varios países miembros de la CAF, así como el BIP, en la cual participó el ministro de Obras Públicas y dijo que el capital privado tiene que empezar a interesarse, ¿verdad? Que Paraguay piensa en los próximos 15 años llegar al 40%
del problema de agua corriente y saneamiento que nosotros tenemos. Y del 7 llegar al 40. Pero hay que aprovechando esta etapa de candidaturas y de política, para empoderarles también a los candidatos a que inviertan en el tema de... Sí, realmente que hay muchas herramientas financieras hoy en día para poder que el sector público no invierta, que invierta el sector privado, lo que es la concesión de obra pública, la APP, sí. Asociación Pública Privada. Porque es fundamental, no podemos estar así en la cual el sector privado pone el dinero y hace la obra y después le cobra al Estado. Uh-huh. O tiene la concesión de la administración de la obra y cobra un porcentaje por lo que está ejecutando, ¿verdad? Por el servicio que te da vos, porque claro, acá nosotros pagamos, por ejemplo, desagüe pluvial, y en Asunción tiene poquísimo desagüe pluvial. ¿Y será que el sector privado quiere trabajar así y después no le paga el Estado? No es que el Estado no concesiona al Estado. Ok. El Estado no tiene ninguna intervención. Okay. Solamente el Estado elabora un pliego de base y condiciones en el cual da las condiciones para que participe el sector privado, ¿verdad? Sí. Y esa es la función, y un órgano contralor, ¿verdad? Así sí. Como que existe ya, por ejemplo, en materia de agua, es la ERSAM, que sí. Es un órgano contralor, porque cuando se privatizó en comillas, ESAP, que es una sociedad anónima que pertenece al Estado, en la cual el Estado tiene el 100% de las acciones, ¿verdad? Porque se iba a privatizar el sistema que nunca se llegó a privatizar, lo mismo que FEPASA. Ferrocarril del Paraguay también es una sociedad anónima en la cual el Estado tiene el 100% de las acciones, ¿verdad? Pero nunca se llegó a privatizar, el Estado no vendió las acciones, siempre tiene su acción. Y lo mismo ocurre con ESAP, tiene su acción. Entonces con la concesión lo que se hace es que el concesionario explota el servicio, te cobra a vos un porcentaje por el servicio de saneamiento o desagüe pluvial. Claro. De acuerdo a los metros cuadrados que uno tiene en la propiedad, hay un cálculo que se hace, ¿verdad? Pues esa es una buena salida. Yo creo, no solamente una buena salida, es la única salida que tenemos nosotros. La única, porque nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal, lo cual no permite un mayor endeudamiento. El endeudamiento llega a un límite. El Estado no puede endeudarse más de tanto por ciento de acuerdo al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué no estás como asesor de presidencia? Yo no necesito. Hay asesores. El problema es que acá hay asesores brillantes. El problema es que no le hacen caso a la política. Ese es el problema. Acá hay gente de dentro de la función pública que tiene una trayectoria, tiene una experiencia vastísima. Lo que pasa es que los técnicos también aportan las necesidades, pero políticamente eso es incorrecto, entonces no aplican eso. Entonces no es por un problema de falta de capacidad. Acá en el sector público la gente se ha capacitado muchísimo. Hay gente que ha salido al exterior que se ha capacitado brillante. Y hay gente que está sobrecalificada, que ya no trabaja acá en el país porque le rechazan por ser sobrecalificado. También, pero la función pública tiene gente muy capaz, que están desaprovechadas. Es que normalmente no quieren luego la gente muy preparada. No, lo que pasa es que los que están muy preparados chocan muchas veces con la política, con los proyectos políticos. Claro, con los proyectos políticos. Que no son proyectos de Estado, son proyectos políticos. Y además operan con eficiencia, proactividad, con un montón de elementos que la política tradicional no opera. No opera, pero la política tradicional, yo pienso, en el corto plazo va a ir desapareciendo en el Paraguay. Y debe desaparecer. No, va a desaparecer porque ya no hay forma de continuar con este sistema. No existe, imposible sostener este sistema. Imposible. En el largo plazo es insostenible. Es insostenible porque los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas del Estado. Entonces, si no hay una buena administración, va a explotar el sistema. Así es. Sencillo. Mario Luis, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? No, digamos que tuvimos una charla bastante amena, tocamos muchos puntos interesantes. Un día tenemos que hacer una entrevista de personalidad, así vamos a hacer una entrevista así como un escáner del Duque de Areguá, todo, sus virtudes, defectos, todo lo tiene que traer. Yo tengo muchos defectos, no tengo muchas virtudes porque... eso porque son muy humildes. No, yo no soy humilde, al contrario, de humildad no tengo absolutamente nada. Reconozco mi defecto que es lo principal para poder uno más o menos encaminarse en la vida, es reconocer los defectos que uno tiene y tratar de minimizar por lo menos los defectos. Ahora, si uno no se reconoce a sí mismo, es el problema.
Claro, pero por lo menos no tenés problema de autoestima. Eso es muy importante. Problema de autoestima no tengo. Es el problema general del paraguayo. No, el paraguayo se demostró que tiene mucha autoestima. Acá en Odesur te puedes dar cuenta de la autoestima que tiene el paraguayo. Sí, el paraguayo sobresale en todos los campos. El paraguayo cuando más apretado está es más sobresaliente. Sí, cuando más apretado. Claro, pues nosotros tenemos un problema acá. O cuando sale al extranjero. Nosotros tenemos un problema fundamental acá en el Paraguay, que somos hijos de la abundancia. Sí. Al ser hijo de la abundancia, el ingenio prácticamente se elimina. Porque las necesidades básicas en este país están cubiertas. La necesidad hace que se den formas de salir adelante. Exactamente. Acá nosotros no tenemos problema, la comida está en el suelo y los mendigos son gordos. Es cierto. Entonces es muy difícil en un país donde la temperatura promedio es de 30 grados y la temperatura para pensar tiene que ser de 24 y 26 grados. Sí. Entonces la gente no piensa prácticamente, la gente vive nomás. Vive nomás, sí. Es cierto.